Somos Mile. Ari y Nela, tres amigas que anhelan alcanzar la santidad. Si quieres unirte en la misión de crear lazos de amor desde lo simple y lo sencillo, Te invitamos a descubrirlo con nosotras en nuestro podcast. ay, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy felices de poder volver a grabar un episodio. Habíamos pasado mucho tiempo sin grabar ni subir episodio porque las tres tuvimos mil cosas iniciando el año y que les contaremos más en nuestro Instagram seguramente. Pero hoy estamos súper emocionadas porque vamos a tocar un tema eh, que además ha traspasado el corazón de Nela especialmente. Entonces, ella como que nos va a, pues, a abrir su corazón y nos va a contar un poco de su experiencia con este tema que es el desierto y nos pareció un buen momento para profundizarlo porque estamos en cuaresma y la cuaresma, pues todo se remonta a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Entonces, bueno, eso, muy emocionadas por este episodio. Y queremos empezar, como siempre, preguntándote, Nela, tal vez primero vos, eh, ¿qué le dirías a Jesús hoy? Y un poco con eso, ¿qué tenés en tu corazón también ligado a lo que nos vas a compartir y a lo que has tenido por mucho tiempo con vos? Bueno, primero decir que estoy bastante emocionada y creo que es el primer capítulo en el que me siento un poco nerviosa también. Pero bueno, todo se lo entrego a Jesús. Y bueno, hoy específicamente con todo lo que les voy a contar, con todo lo que estos últimos días también he vivido para poder recolectar un poco lo que les quiero contar hoy, le diría que gracias por haberme llevado al desierto, que es verdad que en el momento no lo entendí, pero que hoy doy infinitas gracias de que quiso hacer eso con mi historia. Qué cosa. Y vos, Mile. Bueno, yo creo que tal vez un poco también en ese mismo sentido agradecer pues por la experiencia que Nela pudo tener, que ahora ojalá va a tener muchos frutos en las personas que escuchen esto y también que me ayude a mí en mi propia vida, en donde es que le está sacando frutos de lo que parece ser desierto. Ujú. Wow. Yo creo que yo también un poco comparto eso, que al final como que un desierto puede sonar como que inunda la soledad, ¿verdad? Y que es difícil porque no nos sentimos espiritualmente, especialmente espiritualmente acompañados, eh, aunque físicamente haya un acompañamiento. Entonces, yo creo que eso, por los momentos en los que futuramente también no nos sintamos espiritualmente acompañadas por Dios, por la Mater y por las personas que son instrumento de ellos, pues aquí en la tierra y que aunque siguen estando, pues a veces es difícil como que sentir ese acompañamiento porque nada, o sea, porque es difícil y porque esa cruz la pasamos también. Entonces, aunque en este momento le estemos pasando, ¿no? Como que yo pienso eso, como por los momentos en los que la vayamos a pasar para que Jesús también nos hable y nos acompañe. Bueno, para empezar a tocar un poco el tema, tal vez podemos hablar de qué significa el desierto exactamente, o sea, en este contexto espiritual, porque obviamente todos sabemos que desierto es como un tipo de relieve, ¿verdad? Donde todo está seco, donde no hay mucha vegetación, eh, pero ¿qué es para vos, Nela? Y también tal vez Mari, puedes ahí decir lo que es para vos también. eh, el desierto. Bueno, la verdad que, o sea, lo que dice Mila, en este contexto, quiero que nos situemos todos y cerremos los ojos y nos imaginemos como ese lugar donde no hay nada más que un fuerte viento, mucha arena y falta de orientación. O sea, donde la incertidumbre es muy grande, la soledad física es muy grande también
Y, pero a pesar de todos esos sentimientos, también hay una paz, un silencio y, y un diálogo interno bastante importante. Así definiría yo el desierto. ¿Qué te parece, Mari? ¿Qué pensás vos? Wow, qué fuerte. Yo creo que lo definiste muy bien y como que no hay mejor definición que eso, porque a veces como que nos cuesta un poco como imaginarnos si alguna vez pasamos por un desierto o no, como que es difícil ponerse en ese lugar cuando lo volviste a pasar, digamos, o en caso de que no lo hayas pasado, digamos, ponerse en los zapatos de estarlo pasando. Entonces, yo coincido mucho con tu definición y también agregaría que es un poco bueno, una vez me acuerdo que había escuchado en un testimonio que nos habían dado en la JF, eh, un poco con tener tal vez la vista un poco nublada a lo que verdaderamente estamos viviendo. Eh, y no sé, metafóricamente lo relaciono con cuando estemos en un desierto o en un lugar donde todo es muy seco, ¿verdad? Y hay un viento, incluso como que se nos nubla la vista o el poder ver a lo largo, digamos, porque se levanta el viento de lo seco que está y de la necesidad de que haya agua, de que haya algo que mantenga como la tierra firme, digamos, por decirlo así. Entonces, eh, eso, como que pienso que le agregaría el nublarse un poco la vista hacia algo que bueno, que estamos viviendo y que es una realidad, pero que lo vemos desde otra perspectiva que tal vez antes no la habíamos tenido de esa forma. Por eso. Sí, o sea, yo creo que igual cada quien vivirá ese desierto de una manera distinta, porque como es algo tan espiritual, o sea, cada quien vive la espiritualidad a su manera y es un poco complicado, ¿verdad? Definirlo y sobre todo definirlo de una manera que para todos signifique lo mismo. Em, pero sí creo que muchas personas se pueden identificar con esta experiencia de sentirse solos, de sentir mucha incertidumbre y de verdaderamente, como dice Mari, tener una vista súper nublada de no entiendo como qué quiere hacer Dios o incluso a dónde está, o sea, y que Ujú, no necesariamente es como esa falta de fe, pero sí como, ok, Jesús, seguro estás aquí cerca, pero de verdad como que no lo siento, no lo veo, no, y ya no sé qué más hacer, ¿verdad? Creo que es como un poco ese sentimiento de frustración y de verdad como que no sabe, no se ve el siguiente paso que hay que dar. ujú, Em, y con eso también, tal vez para poner ya el ejemplo concreto y que nos vayamos explicando un poco mejor, em, Nela, ¿cómo fue que vos experimentaste este desierto? Me atrevo a decir como por primera vez así tan fuerte, ¿verdad? Mm. Bueno, la verdad que me encanta que es la primera vez que cuento públicamente esto y me encanta que sea al lado de Mila y Mari, que justo estuvieron muy de la mano mientras que yo viví esto, ¿verdad? Y que fueron, o sea, estuvieron como espectadoras a la distancia, así en tiempo real. O sea, en distancia física, porque había mucha cercanía de corazones. Pero bueno, ¿cómo fue que yo experimenté este desierto? Antes de empezar, me gustaría recalcar que también como que parte de esta definición de desierto que nosotros le damos es a raíz de la historia de Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús estuvo antes de la Semana Santa o la Pasión, en un desierto en donde estaba solo después de que fue bautizado. Entonces también nos encontramos como en este contexto, ¿verdad? O sea, esto es parte de la definición de desierto que nosotras le damos a esta palabra. Pero bueno, específicamente, o cómo llegué a experimentar eso, es que, bueno, yo vivía en Costa Rica, donde viven Mila y Mari, de toda la vida, y tomé la decisión
junto a mis papás de que me venía a estudiar a España, em, específicamente en el norte de España, en una universidad muy católica. De hecho, es del Opus Dei. ¿Y qué pasa? Justo antes de venirme, el año anterior al que yo me vine, bueno, en realidad, como saben y como lo escucharon en los primeros capítulos, he estado en Schoenstatt desde que tengo 9 años. Soy una loca enamorada de Schoenstatt. Es el camino donde yo he decidido vivir mi fe católica, donde recibo formación. Y bueno, justo antes de venirme, fui jefa de Aliadas, que Aliadas es o sea, es el grupo de colegiales de la Juventud Femenina de Schoenstatt. Antes de ser jefa, igual, yo siempre he sido esta persona que dice que la fe hay que vivirla en comunidad, que hay que vivirla en equipo, que al cielo se llega en equipo, ¿verdad? Como este sentido de que no podemos vivir solos en la fe. Em, Tanto así que me acuerdo que mi última jornada en la que estuve, que me tocó dar una charla, terminé la charla diciendo esto como, chicas, nunca vivan su fe solas, siempre vívanla en comunidad porque nos necesitamos unos a otros en el consejo, en el consuelo, en que si yo tengo un momento bajo, estás vos para ayudarme, pero viceversa, si vos estás en un momento difícil, te puedo ayudar yo y porque estoy convencida que es así. Y hoy, después de haber pasado todo lo que he pasado, sigo convencida de que se debe vivir en comunidad, que la formación me la dan otros y también con lo que Dios me revela a mí en mi propia historia. Y bueno, vengo de ese contexto y me encuentro, o sea, llego aquí a España a construir una vida de cero, a escribir un libro que tiene páginas en blanco porque nadie me conoce y nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo, ni nada de mí, a verdaderamente construir una vida de cero. Y bueno, me enfrenté a ciertos retos en cuanto a vivir sola en otro país con otras chicas de otras culturas, y luego con la universidad. Y uno muy grande fue la forma en la que viví o en la que iba a vivir mi fe, ¿verdad? En donde estoy hay muchos movimientos, muchos caminos dentro de la Iglesia Católica, pero justamente Schoenstatt no está, no existe hasta ahora. Em, pero bueno, eso no me detuvo. O sea, al final tenía un gran anhelo, pero sabía que tenía que tener un poco de paciencia. Aunque antes de venir, ya yo medio sabía que, bueno, sabía que aquí no había santuarios, sino que hay dos santuarios en Madrid y uno en Barcelona. Pero bueno, yo dije, no pasa nada si no existe. Yo, generación fundadora de la Juventud Femenina de Schoenstatt en Pamplona. Y bueno, Dios poco a poco me fue revelando qué era lo que tenía que suceder aquí. Y bueno, en octubre me acuerdo perfectamente, Mari, yo no sé si te acordás, pero bueno, una familia de Pamplona, que es de Schoenstatt, de Cataluña, o sea, de Barcelona. Por cierto, no me acuerdo cómo llegamos a tener contacto. Me invitaron a cenar a su casa, supuestamente para abrir un grupo. Y bueno, o sea, para no ser bueno, ¿te acordás? O sea, bueno, es que Mari, que está en mi grupo de vida, yo les iba dando como todos mis updates, ¿verdad? Em, Les había comprado un vino y todo. Y bueno, fue una noche muy bonita, pero spoiler, al día de hoy no hay ningún grupo de Schoenstatt en Pamplona. O sea, no llegó a más allá de una conversación. Y, y bueno, yo seguía muy atada a Costa Rica, a la juventud de Costa Rica, a las actividades de Costa Rica, al punto que me acuerdo que yo me levantaba a las 3 4 de la mañana para poder estar en las reuniones de mi grupo de vida con Mari, por ejemplo. O sea, alguien me conectaba y tal. O sea, yo me despertaba y que no me arrepiento en lo absoluto de haber hecho esos sacrificios porque lo necesitaba. Me acuerdo también que Mile me llamó en la jornada de sexualidad para mostrarme el testimonio de Doña Ana y Don Joche, que tenemos un gran episodio con ellos. Y era como que seguía muy aferrada, como que quería que me siguieran contando las cosas que sucedían,
porque no estaba encontrando aquí algo que quería. Y otra forma muy explícita de explicarles cómo viví ese desierto es que pasé de ir a misa de juventud, de ir a horas santas todos los jueves, de hacer un apostolado que se llamaba Pueblito, donde éramos un arsenal de gente, así todos en el santuario, donde había un fuego muy vivo, una juventud muy activa, a una cultura un poco fría. Encima el norte es un poco más frío, o sea, en cuanto a cultura. Y pasé de ese fuego a ir a misa los domingos sola, ir a las horas santas sola, todo sola, o sea, sola. A medida que fue avanzando el tiempo, a finales de primer año empecé a ir con amigas a misa, pero todo era sola. Y me sentía bastante incomprendida aquí en la tierra. Y entonces ahí es donde yo le denomino a esta experiencia como un desierto, ¿verdad? Profundizo más un poco en o sea, en la historia, y es que o sea, que estoy abriendo una gran parte de mi corazón, y es que a lo mejor también con todo esto, lo que Dios me reveló fue que yo me creía que era la pastorcita, que andaba siempre cuidando a sus 99 ovejas y que siempre era la que andaba cuidando de esa número 100. Y lo que me reveló en este desierto es que a lo mejor yo era la oveja número 100 que estaba perdida y que necesitaba ser encontrada cara a cara con Jesús. Y que por estar poniendo mi mirada en los demás, sirviendo a los demás, organizando cosas, no me estaba centrando en aquello que Dios me quería decir corazón a corazón, específicamente a mí. Fue algo muy duro de aceptar, fue una gran prueba de humildad, pero poco a poco fue lo que le empezó a dar sentido a este desierto en el que yo me encontré. He de decir que este sentido llegó después de muchos meses. O sea, esto empezó en septiembre y yo o sea, le di este sentido o le encontré este sentido que Dios le había dado en abril, en Semana Santa de ese año. Em, entonces, fue verdaderamente un tiempo en el que quiero que nos vayamos al contexto en el que les dije, o a la descripción de la palabra desierto que les dije al inicio, ¿verdad? O sea, es verdad que, y eso son testigo ellas, porque yo se los contaba por audios que yo les decía, o sea, yo nunca me sentí sola, o sea, yo siempre lo describí así, y yo me sentía caminando por un desierto de la mano de Jesús y de la mano de la Mater. O sea, nunca me sentí sola por ellos, pero sí me sentí muy sola aquí en la tierra, poco comprendida, sentía que iba, o sea, contra un viento que me llevaba hacia abajo y yo intentaba hacia arriba. Fue también, o sea, de mucho llanto, de mucha tristeza, de haberme arrepentido de mi decisión, haber dudado. También reafirmé un montón, me di cuenta lo importante y valioso que era para mí Schoenstatt y que verdaderamente era el camino en el que Dios y María habían escogido que yo viviera mi fe católica. Em, pero en el momento fue muy duro, o sea, fue muy frustrante, donde yo lloraba mucho, donde extrañaba y añoraba esa comunidad, que no, la comunidad no se confunde con lo social. O sea, yo no estoy diciendo que yo iba a Hora Santa por mis amigos, sino que aunque no fueran mi amigo, me sentía físicamente acompañada si iba a una Hora Santa donde tenía a alguien humano a la par mía, que me empuja hacia Jesús. Em, entonces, eh, bueno, eso es como un poco el contexto. Em, no sé si tienen preguntas o si sigo un poco como profundizando. Un poco como ¿qué significó para vos tener que, bueno, renunciar a esta parte de el anhelo shonsatiano de JF en Costa Rica que había sembrado
desde que tenías 9 años y eras coronita de María, apóstola, aliada, eh, por encima o al mismo nivel, siento yo que el anhelo de eh, tu vocación profesional, ¿verdad? O sea, como que ahí siento que es un mix muy bueno de la definición de lo que es nuestra vocación integral, de esa vocación divina, espiritual y profesional académica, que al final era el motivo principal, digamos, de por qué habías tenido que renunciar a la vida en Costa Rica y aceptar y abrazar una vida en España, pero que aunque era muy buena en una parte, también significaba una cruz en la otra. Entonces, tal vez como eso, sí. ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue lo que te empezó a ablandar el corazón para poder, no sé, como combinar las dos y que al final formar integralmente la decisión y pues, que seguiste tomando? Sí, vean, yo creo que diste, o sea, en la pregunta diste la respuesta. Y bueno, también aquí abriendo otra gran herida es que yo, o sea, me sentía súper culpable de haber tomado esta decisión, al punto que casi que les puedo decir que vuelve a aparecer recurrentemente a pesar de que tengo 3 años viviendo acá. O sea, que es en serio. Y yo me sentía muy culpable. Yo decía, es que a mí nadie me obligó a venirme aquí. O sea, yo estoy aquí porque tenía este sueño de estudiar esto y sabía que el mejor camino era hacerlo aquí. Y eso a lo mejor también me lleva a como a ese proceso de discernimiento que hice antes de llegar aquí. O sea, la decisión de que yo esté aquí no fue que un día me desperté y dije, bueno, a lo mejor me voy a España a estudiar. No, sino que fue un proceso largo que fue muy puesto en oración y en el que yo siempre le decía, Dios, si vos querés que yo me vaya, abrime las puertas, como que abrímelas y yo te seguiré. Y me abrió muy claramente esas puertas. O sea, todos mis papeles se dieron un tiempo récord cuando supuestamente no tenía dónde vivir. Luego se abrieron las puertas y tuve dónde vivir. Entonces, confiaba muy profundamente y muy plenamente en esa decisión que fue tomada de la mano de Jesús y de María también, acompañada de mucha oración, y que sabía que si yo estaba aquí, algún propósito. Y siempre lo decía y se lo dije a ustedes varias veces, o sea, no entiendo hoy en el sentido de esa vocación espiritual o como de esta vida de interior, no entiendo por qué estoy aquí, pero sé que pronto encontraré el sentido. Y vean que luego encontré un sentido muy grande a toda esta experiencia que Dios me estaba regalando. Entonces, eso número uno. Y número dos, porque es verdad que antes de haberle encontrado sentido, estaba tan convencida que era Jesús queriéndome regalar una parte de su cruz y que lo que él quería es estar, lo que él quería era estar más unido a mí, regalándome una parte de su cruz, que yo fuera capaz de intentar acercarme a él para acompañarlo a su cruz, mediante esa cruz que me regalaba a mí, pero que él estuviera al lado mío en realidad cargando mi cruz, mi pequeña cruz, al lado de su gran cruz. Y porque esto me lleva a algo muy importante, que se une con el tiempo litúrgico en el que estamos ahora y por eso yo lo describo como ese desierto, porque donde más, o sea, llegó un punto cuando empezó la cuaresma, o antes de empezar la cuaresma, yo llegué a un punto de máxima desesperación, o sea, donde yo decía, de verdad que ya yo no puedo más, o sea, esto me está afectando demasiado, me está comiendo, me siento cada vez más incomprendida, no encuentro consuelo, no veo la luz porque yo intenta, o sea, este grupo que les digo que no salió, o sea, yo escribía mensajes que nos reunamos, que hagamos y no había respuesta. Y yo le decía a Jesús, es que yo sola no puedo. Y claro, era como este recordatorio de sola no puedes, pero conmigo sí podrías. Y mi propósito de cuaresma de ese año fue visitar la ermita de la Virgen
que hay aquí en mi universidad todos los días, que la iba a visitar durante 15 30 minutos todos los días y así lo hice los 40 días. Yo me seguía sintiendo mal, o sea, no encontraba como esa respuesta y llamé al antiguo asesor de la juventud, al sacerdote, y le conté y le dije, padre, ya no puedo más. O sea, ya estoy llegando a un punto en el que en serio siento que no puedo más. Tengo, esto me acuerdo que fue la semana antes, o sea, me acuerdo demasiado, fue martes y ya les voy a contar qué sigue después. Martes de la última, o sea, de la semana antes de Semana Santa lo llamo, le cuento, le digo, recomiéndeme un libro, o sea, recomiéndeme algo que pueda hacer porque estoy ya un poco al borde de la locura. Y cabe recalcar que yo había buscado respuestas en estos movimientos que les digo que hay en Pamplona, bueno, en España donde vivo, en Pamplona. Este, y, y no me sentía bien, no encontraba mi hogar dentro de todo esto. Encontraba mucho consuelo en las horas santas, encontraba mucha comunión en la misa, pero o sea, no encontraba mi hogar, mi lugar, o sea, donde yo estoy cómoda, feliz y cuidada, digamos. Entonces me da el número de una hermana, la hermana Lucía, que escuchar, o sea, que también tenemos un podcast con ella y que de hecho o sea, en ese podcast mencionamos de Covadonga y me dice que justamente hay un retiro. Es mentira, yo me topé a una de las chicas que había encontrado en este grupo que les digo que no resultó nunca o que no ha resultado hasta ahora. Me dijo, ay, me mandaron un mensaje la hermana que vive en Barcelona que hay un retiro este viernes. Yo había llamado al sacerdote el martes, me había recomendado el libro del Hijo Pródigo, que se lo recomiendo a todo el mundo y que fue de gran consuelo haberlo leído. Y al día siguiente me topo a esta niña, a Clara se llama, en la calle. Me dice esto súper providencialmente. Nosotras no éramos íntimas amigas. Ahora somos muy amigas, pero en ese momento no. Y me dice esto. Y yo dije, voy a ir. Le cuento al padre y me dice, Nela, apúntese. Llamo a la hermana ese mismo día, esto a miércoles, y yo me tenía que ir a Madrid el viernes. Y digo, o sea, no conozco a nada, o sea, no conozco a nadie de la juventud, no conozco a la hermana, o sea, no conozco a nadie. Y tomo ese paso de decir, voy. Si me aceptan, voy. No me importa cuándo tenga que pagar, no me importa cuánto tenga que moverme, no me importa nada. Llamo a la hermana y la hermana, sin conocerme de nada, que eso es algo que siempre se lo agradezco, que ella haya aceptado, o sea, incluirme en este plan con tanto acogimiento, porque no tenía idea de mí de nada, o sea, no tenía ninguna referencia, encima una niña de Costa Rica que vive en una ciudad que ni siquiera es Madrid, donde no hay santuario, o sea, era como todo así, ¿verdad? Acepta, compro todo y me voy. Y bueno, ese retiro fue toda una experiencia. La Virgen de Covadonga se conoce por ser un lugar de conversión. Mucha gente va, visita Covadonga, o sea, el santuario de la Virgen de Covadonga y se convierte. Y para mí fue un retiro muy difícil. Yo me acuerdo haber llamado a ella así llorando y a mi hermana llorando de decir, no me siento bien, no quiero estar aquí. Fue encontrarme cara a cara con Jesús, mucha humildad. Fue un retiro súper pequeño donde fueron chicas que estaban en Schoenstatt, en España, de toda la vida, que no sabían nada de mí, que fue encontrarme, o sea, fue como ese cambio de decir, era yo la que organizaba, hoy soy yo a quien atienden y como ese acogimiento de el hijo pródigo que vuelve a casa, de esa oveja perdida que se encontraba, pero fue muy, o sea, ahora lo veo con ojos de ternura y amor, pero en ese momento fue muy complicado dejarme querer. Me acuerdo hablar con la hermana sin yo conocerla de nada y haberme instalado a llorar, decirle, o sea, me sentía perdida. em, y yo sí siento que recibí esa gracia de conversión, de poder transformar como que todo ese desierto en, en vida.
wow, nunca me había puesto a llorar contando esto, pero como que fue esa conversión de decir, o sea, estabas perdida sirviendo a los demás y no viéndome a la cara a mí. Y ahora te llevé al desierto porque queríamos, o sea, quería que nos viéramos vos y yo cara a cara, sin distracciones de hay que organizar, de hay que acoger a esta persona nueva, de tenemos que hacer esto por la juventud, sino nos encontramos vos y yo y te regalo a estas personas para que te acojan a vos, porque es momento de que te dejes amar vos, porque vos, o sea, yo, sos mi hija amada y escogida. Vení de nuevo a mis brazos y déjate sorprender. Wow. Wow, qué fuerte. Siento que tal vez ahí es como súper importante, bueno, eso que yo decía al principio, o sea, todos lo vamos a vivir diferente, ¿verdad? Y no, no, o sea, la experiencia, pero sí siento como que hay esa característica, o sea, a ver, no he hecho ninguna encuesta para tener pruebas, pero siento que ese detalle de que somos llevados al desierto muchas veces para poder justo ahí encontrarnos verdaderamente con Dios en un momento donde nos quiere solo a nosotros. O sea, como que sí, Él también creó la comunidad, pero a veces necesita un poco que nos perdamos para encontrar el verdadero camino. O sea, que nos perdamos de un camino que creíamos que era el correcto para que encontremos el verdadero, ¿verdad? Y yo también buscando un poco de lo del desierto, encontré que había como una profecía que dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O sea, un versículo de la Biblia, que era una profecía. Y siento como que, bueno, primero cuando lo vi fue como, wow, porque también habla como en femenino, entonces como que sentí que literal era contando la historia de Nela eh, en la Biblia, o sea, como que eso me impactó mucho. Y y también como que ese detalle, o sea, yo la voy a enamorar y la voy a llevar al desierto, o sea, como que en desierto, aunque todo se siente un poco terrible y como dicen él, o sea, en ese retiro ya no se sentía 100% bien, ¿verdad? Pero como que a pesar de cómo nos sintamos y de un poco lo superficial, en nuestro corazón están pasando demasiadas cosas, o sea, demasiadas cosas. Nunca es como que en nuestra vida estamos completamente solos. Nunca nos abandona Dios, nunca deja de orar, nada más está como debajo de la superficie. Y porque Él necesita ese silencio, o sea, Él necesita que no veamos nada más que a Él, digamos, a nuestro alrededor. Entonces sí, creo que eso como que me impacta mucho y lo veo mucho en la historia de Nela. Sí, sí, justo ese, ese versículo que le leyó Mile, es verdad que yo ya o sea, bueno, se podrán imaginar lo que he rezado sobre ese versículo. Y es que, o sea, define al 100% mi experiencia. Y porque yo también, es lo que dice Mile, como yo la voy a enamorar, o sea, es que en el desierto pude perfectamente con esas condiciones tan terribles donde todo se te sentía tan pesado, donde levantarme era demasiado complicado. O sea, qué detalle de Dios fue que me enamorara y no que me alejara, porque no fue fácil, pero por gracia de Dios y de María me enamoró y porque me parece súper providencial, que justo esa cuaresma decidí ir a visitar a María todos los días, o sea, hacer una pequeña peregrinación de mi casa a la ermita y que ella, o sea, yo siempre he dicho, de la mano de María hacia Jesús. Y es que, o sea, así fue literal, tan explícito, tan, o sea, tan
sí, o sea, tan explícito y que culminara en el santuario de la Virgen de Covadonga para poder luego terminar en esos brazos de Jesús, que sigo trabajando. O sea, este año sigo trabajando en mi filialidad y es un camino que no termina y que sigue y que les puedo decir que a partir de ese desierto he vivido otros pequeños desiertos, pero que ahora los atesoro y los recibo, o sea, con el corazón abierto, con un corazón agradecido, con mucho amor, o sea, de verdad es como, ¡ay! Viene un desierto y a pesar de que sé que va a ser muy difícil o un poco difícil, es como que me ilusiona porque sé que es Dios pidiéndome que nos veamos cara a cara, que estemos solos, que podamos conversar, como si yo fuera la única, como esa oveja número 100, o sea, de verdad. Y, y bueno, es increíble no parar de rezar, aun cuando uno piense que no estamos siendo escuchados o sea, es que Jesús siempre ha sido, siempre está, o sea, siempre, siempre, siempre. Y escucha desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo que quería además decirles es que es de esos, o sea, que muchas veces pensamos que esos desiertos, de esos momentos donde nos hemos sentido poco comprendidos, poco consolados, donde nos ha costado buscar tanto el consuelo, es de donde, lo que decía Emile, donde salen y nacen esos frutos y lo que les puedo decir es que a raíz de este desprendimiento de decir, bueno, o sea, ya yo no puedo estar físicamente en Costa Rica, no puedo estar en la jornada de sexualidad, no puedo estar en las charlas, no puedo estar en mis reuniones de grupo. Y ojo, que sigo en un pequeño desierto porque sigo sin tener grupo de formación. O sea, al día de hoy sigo sin tener un grupo físico de formación aquí en Pamplona, pero, pero bueno, gracias a toda esta experiencia, gracias a haberme animado, bueno, por gracia de Dios, haber tenido valentía para ir a este retiro. Estoy ahorita en proceso, o sea, me queda un retiro para llegar a la consagración a la militancia. He conocido a la juventud femenina, he conocido la grandeza de otros movimientos, la riqueza de la Iglesia Católica. Me ha regalado unas misiones increíbles, experiencias de ir a Schoenstatt. O sea, me ha traído así el regalo más grande de la vida, o sea, y valorar. Y de hecho estoy en mi proceso de la premilitancia, soy la única que no soy de Madrid y yo cada, no me importa cuántas horas tenga que estar en un tren para poder llegar a Madrid y voy con una ilusión como si fuera mi primera vez. Fui a la jornada de inicio de este año como si fuera la primera vez porque después de no haber tenido esas cosas, ahora las vivo con la grandeza más grande. Y eso es como Dios diciéndome, no importa cuánto tiempo hayas estado aquí sirviéndome a mí, como que siempre puedes sorprenderte y ver la grandeza que hay en estas cosas. Entonces, es verdad que no fueron frutos que vi inmediatamente, que en el retiro de Covadonga no entendía nada. Ahora veo todo esto, pero en ese momento solo lloraba. Fue la prueba de humildad más grande, encontrarme cara a cara con Jesús, entregarle mi debilidad y mi fragilidad, pero hoy puedo ver que fue conversión para empezar este nuevo camino, para construir, para seguir construyendo mi ideal personal, para seguir descifrando qué es lo que Dios quiere. Ha venido un proceso de discernimiento. He descubierto que no soy de Costa Rica, no soy de España, no soy de las misiones de República Dominicana, sino que soy para Jesús y del mundo, o sea, para el mundo, para lo que el mundo necesite, y ser instrumento universal y no exclusivo de en dónde estoy físicamente. Y bueno, con eso han venido muchas cosas más, pero, pero bueno, eso básicamente. Wow, Nela, qué lindo porque no, o sea, no hay forma de que no me recuerde o no me lleva a pensar en lo más JF que, que hemos como reflexionado por mucho tiempo del florecer en el desierto, eh, y que nos lo enseñan como desde que estamos en aliadas y en el cole y no sé qué, pero que también es una profundidad espiritual muy grande para nosotros como JF, eh, de cómo el padre que siendo instrumento de la mater llamó en ese momento a las hermanas de María a florecer en ese desierto de lo que estaba pasando cuando se estaba estableciendo la obra de Schoenstatt. Entonces,
sea en ese momento en condiciones extremas o en nuestro propio momento en condiciones también muy extremas de como cada uno lo puede estar viviendo un desierto. eh, Nosotras desde nuestra experiencia JF también estamos llamadas a eso que vos decís, a ese florecer en el desierto, a cosechar dentro de muchísimo tiempo probablemente los frutos que, como decía Mili, las semillas estaban desde el puro principio de nuestro desierto, desde el puro principio en que Dios nos pensó, estaban debajo de la tierra, de la arena, de donde estábamos caminando. Simplemente eh, florecen en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Y yo creo que al final que lo más difícil pues, de entender. Y otra cosa, lo que iba a decir también es que también no hay manera de no pensar en mucho lo que estamos llamados este año como año santo y año jubilar, ¿verdad? El peregrino de esperanza, no solo físicamente, sino una peregrinación espiritual a, eh, bueno, ¿qué son esos cambios que yo quiero empezar a hacer en mi vida y que este año puedo obtener esas gracias de una manera muchísimo más especial, incluso a través del santuario, a través de lo que nos llama el santuario? eh, Pienso como Satianas, pero también el vivir con muchísima esperanza de este año y los siguientes años en los que pasemos por un desierto, pero que al final es una motivación muy grande para, bueno, este año que el Papa nos llama a hacer unión como iglesia, también es muy esperanzador escuchar una historia como la tuya, porque al final que bueno, que pasamos todos y no sabemos en qué momento, no sabemos de qué forma, pero que hablando a nuestro corazón como humanos y que nos regala esa esperanza a la que al final, pues este año es como que lo que debe estar presente y arraigado en el corazón, ¿verdad? Entonces, nada, eso como que me recordó mucho eso al final que la forma de seguir llevando nuestras cruces todos los días, porque no se acaban ni las abrazamos, lo que pasa es que lo que cambia entre una situación y otra, haya cruz o no, es y al final como la manera esperanzadora en la que hacemos que florezca en ese desierto, o que, bueno, simplemente no, pero bueno, en algún momento va a florecer, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y Nela, ya para terminar, tal vez, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por ese desierto o también a todos los que tal vez no están pasando por un desierto, pero que quieren unirse a ese caminar con Jesús esta cuaresma? O sea, ¿qué propósito les darías? Bueno, para todas aquellas personas que están pasando el desierto, les diría que a pesar de que no existe un consuelo, no, esto se lo diría a cualquier persona. Reafirmo, reconduzco. Que siempre busquen consuelo en Jesús, que es verdad que en ese momento no, a lo mejor, pero, o sea, ¿quién mejor que Él que vivió el desierto en espacio físico y en espacio también? O sea, fue un momento para Él de mucha reflexión, tuvo las tres tentaciones del demonio, o sea, ¿quién más que Él nos puede acompañar? Y, y para todas las personas que a lo mejor no viven ese desierto, que den un paso más y que se acerquen a Jesús, porque en el desierto también hay grandeza y la grandeza está en que nos podemos encontrar cara a cara con Él. Y no es que ahora todos vamos a desear tener un desierto, pero sí podemos ir a ese encuentro cara a cara con Él. Y creo que ese es el propósito que les invitaría, buscar formas o maneras en en las que puedan seguir profundizando en ese encuentro de ustedes con Jesús, que si son del Regnum Christi y están metidos en toda la organización, busquen ir una vez a la semana a una hora santa que no les exija estar involucrados en la gestión y que su única preocupación sea encontrarse con Él, que en este servicio también lo encontramos, pero que necesitamos también de ese encuentro y que yo lo veo muy reflejado en los sacerdotes, en las hermanas, en las monjas, o sea, cuánto dedican ellos para encontrarse cara a cara, solos, sin ninguna distracción, para luego estar al servicio en la misa, en la hora santa que hace la hermana, o sea,
encontrar esos momentos de encuentro con Él, nada más. Creo que ese es el propósito que le daría y que esto del desierto, o sea, le puede pasar a todo el mundo y como dijo Mile, es mi historia y es la forma en la que Dios y la Mater han decidido hilar estos acontecimientos en mi vida. em, y que es una oportunidad para agarrarnos más duro de su mano y de crecer en esa filialidad. Y qué bueno que esto es solo una forma de vivirlo, pero y que es desierto de todo tipo, o sea, no sé, como que esto es para todo el mundo y es verdad que cada quien en su historia, su autenticidad podrá encontrar otro tipo de desiertos, pero lo importante siempre es vivirlo del lado de la mano de Dios y de Jesús y, y de también un llamado a encontrar esa comunidad en el camino que Dios tiene preparado para ustedes. El de nosotras es Schoenstatt porque así lo quiso Dios, pero que justo en ese desierto yo encontré la riqueza de la iglesia que tiene campo para todos, todos, todos. Entonces, ¿cómo no llevar un desierto de la mano de Jesús que encima nos ayude a buscar esa pertenencia, esa comunidad y ese acompañamiento también en la tierra? Pero cuando ese consuelo no se encuentre ahí, siempre, aunque se encuentre o no se encuentre en la tierra, en donde siempre vamos a encontrar consuelo es en Jesús y en su cruz, que nos invita a acompañarlo o a contemplarlo como lo hace María también. Wow, gracias por abrir tu corazón, Mila, y por enseñarnos a través también de tu testimonio que podemos identificarnos o no, pero aún así nuestro corazón se ablanda y se compadece también, ¿verdad? Así que gracias. Chao. Chao. Adiós.